Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gran momento de gratitud para este encuentro de mi vida con los maestros. Cada vez que trabajamos aquí en Dharma Global, trabajamos por el propósito de entregarnos al amor, de entregarnos a la unidad, de recordar nuestra esencia. Y este espacio de mi vida con los maestros, muchísimas gracias a todos y a todas las que están entrando a Dharma Global. Este espacio de mi vida con los maestros es un espacio quienes han hecho la práctica espiritual nos pueden acompañar en nuestro proceso de ir al camino espiritual. Hoy estoy más que agradecida porque vamos a trabajar y a indagar con Reyes Ollero, quien ha hecho un trabajo profundo a través de la Advaita Vedanta y el curso de milagros. Es la directora y cofundadora junto a Jorge Lomar de la Escuela de Perdón. También es una amante de Dios, del trabajo con la paz y el silencio de una manera devocional. Su práctica, cuando he escuchado a Reyes Ollero, porque llevo escuchándolos tanto a ella como a Jorge, es una práctica que nos remite a esa paz profunda que somos y que nos reencuentran con nuestro verdadero ser. Así que muchísimas gracias, Reyes, por estar aquí, por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad de Dharma Global. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas quienes están aquí entrando en la plataforma. Y no se vayan porque Reyes nos va a regalar algunos ejercicios para que podamos aplicar en nuestra vida práctica y podamos ir haciendo la práctica del perdón y del silencio. Que Reyes, en algún momento de tu vida comenzaste a entender o a querer cambiar y ver las cosas de otra manera. Eh, ¿Fue por un motivo determinado? ¿Pasó algo en tu vida que hizo que empezaras la práctica espiritual? O... Bueno, sí, realmente lo que me motivó, ¿no? Lo que me motivó a empezar mi práctica espiritual, a empezar la búsqueda. A empezar la búsqueda, bueno, fue pues una sensación profunda de sinsentido. Bien jovencita, pues la verdad es que no me sentía en conexión con el mundo, ¿no? Era una sensación de, bueno, pues una sensación de no encajar, ¿no? Me esforzaba muchísimo por encajar. Hacía de todo para encajar, pero lo cierto es que sentía que no encajaba, ¿no? No encajaba en este mundo. No entendía muy bien las maneras en las que funcionaba y me sentía bastante incapaz de responder al mundo de la manera en la que se me pedía. Bueno, pues a raíz de ahí, en este intento de encajar, ¿no? Ya lo he dicho en alguna intervención, ¿no? Pues eh, comencé una experiencia con un trastorno de alimentación potente, muy persistente, con el que estuve, bueno, con el que estuve conviviendo, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo. Y bueno, pues en este camino de encontrar un sentido, de dejar de sufrir, de poder buscar o de encontrar una expresión en la vida, ¿no? Para que fuera coherente, ¿no? Con lo que yo sentía. Y también en este camino realmente de dejar de hacerme daño, ¿no? Porque entré en un bucle de autodestrucción importante, ¿no? Importante, en una negación de la vida importante, ¿no? Pues comenzó el camino, ¿no? Empecé a buscar y bueno, pues la voz de Dios que siempre ha estado conmigo, eso sí que lo puedo decir, ¿no? O sea, realmente viví durante muchos años momentos muy intensos de sufrimiento, de desorientación, de no encajar, de sentirme perdida, de rechazo a mí misma, de rechazo al mundo. Pero sí, también he de ser honesta que
había algo en mí, ¿no? Había algo en mí que siempre estaba latiendo, que siempre estaba latiendo, ¿no? Que siempre estaba latiendo. De hecho, había compañeras mías, ¿no? Que tenían el mismo trastorno de alimentación que yo, porque hacíamos grupos de estos de Ujú. autoayuda y demás. Y bueno, pues ahí había pues, intentos de suicidio, demás y cual. Y a mí nunca se me pasó, ¿no? Ni siquiera se me pasó por la cabeza eso, ¿no? A pesar bueno, de vivir episodios bastante tormentosos, porque estaba ahí, ¿no? Estaba ahí esa semilla, ¿no? Esa voz que de alguna manera es ese sentir, esa confianza en algo, no sabía ni en qué, ¿no? Entonces, luego descubrí que evidentemente era la voz de mi propio, de mi propio maestro, de mi propia maestra, ¿no? Y la voz estaba ahí y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a seguir y yo iba donde sentía, ¿no? Es como que me llevaba, ¿no? Ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y bueno, pues en uno de estos ahora aquí, pues fui a una librería, al Corte Inglés, aquí en Madrid. Ujú. Y bueno, pues en la sección de vídeos, de vídeos, no de libros de autoayuda, pues de repente miré y apareció un libro, ¿no? Pues no sé, debería tener 17 años o 18, ¿no? Apareció un libro y ponía, usted puede sanar su vida. Louise Hay. Es Y ahí un, empezó. era un Y libro ahí, de Louise Hay, ¿no? de Luis Hay, sí, sí, sí. Sí. Usted puede sanar su vida. Y dije, eso es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es sanar mi vida. Ujú. Y, y bueno, pues a partir de ahí ya empecé todo un camino, ¿no? Un camino que, bueno, pues esa práctica pues me llevó estuve en un grupo no era Alcohólicos Anónimos porque yo no era alcohólica, ¿no? Pero era un Ujú. programa de 12 pasos, ¿no? También para el tema de la compulsión, de la comida y demás. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé en una escuela pues de transformación y empecé a estudiar terapia transpersonal, me formé, ¿no? Como terapeuta transpersonal, estuve en la escuela de terapia transpersonal, incluso tutorizando, ¿no? Ahí empezó realmente mi camino de acompañamiento, ¿no? En esa escuela y bueno, y luego pues continué, ¿no? Continué con un curso de milagros, brotó en nosotros el deseo de crear la escuela del perdón y bueno, pues entramos en contacto y entré en contacto con Consuelo Martín y toda la filosofía Vedanta Advaita y todo empezó a encajar, ¿no? Es como que todo empezó a tomar sentido. Y después, pues nada, se convirtió realmente durante un tiempo, ¿no? Bueno, pues estás un poco, pues abriéndote, ¿no? Abriéndote a realmente confiar, ¿no? Confiar realmente en tu voz interior, confiar realmente en tu maestro interno, ¿no? A confiar. Porque al principio, pues toda esta manera de relacionarte con la vida y contigo misma, puesto que te da absolutamente la vuelta, ¿no? Que te da totalmente la vuelta, ¿no? O sea, el sistema de pensamiento del ego es totalmente contrario al sistema de pensamiento del amor, ¿no? Y del espíritu. Entonces, pues te da la vuelta, pues bueno, pues pasé mis momentos de miedo, mis momentos de duda, mis momentos de aparente contracción, ¿no? De confusión, de estar con, como digo yo muchas veces, ¿no? Con una mano en el mundo, quiero decir, pues haciendo real, ¿no? El pensamiento del mundo, las leyes del mundo y por otro lado, pues uniéndome a las leyes del amor y bueno, pues así fui durante tiempo, ¿no? Bueno, hasta que poco a poco pues se fue unificando, se fue unificando, se fue unificando y bueno, dije, bueno, pues es que yo lo que quiero es la paz, es que yo lo que quiero es amar ahora, es que lo que quiero es vivir la dicha, ¿no? Es vivir la dicha, ¿no? Luego comprendí que eso era vivir el Cristo interno, ¿no? Pero en aquel momento ni siquiera aparecía en mi contexto, ¿no? Esta idea, ¿no? Yo lo que quiero es vivir la dicha, ¿no? Vivir una dicha, vivir una alegría serena, vivir una dicha, vivir un goce, eh, dejar de sentir miedo por todo, ¿no? Dejar de sentirme pequeña por todo, dejar de compararme constantemente con los demás y evaluarme, estar constantemente evaluándome, ¿no? Dejar de juzgarme, dejar de juzgar.
y bueno, pues eso empezó un poco a transformar lo que era toda mi experiencia, ¿no? Y bueno, pues una vez que empiezas en este camino y lo haces de todo corazón, no quiere decir que no vaya a haber momentos de miedo, de duda, de inseguridad, de desierto, ¿no? Ayer hablábamos en una meditación que hice, ¿no? Como los momentos de desierto, pues aparecen en tu experiencia, ¿no? Y bueno, forman parte de nuestro perfecto camino, ¿no? No están ahí para ser rechazados ni para ser juzgados, ¿no? Pero no importa que todo eso aparezca, ¿no? Yo creo que es tan importante recordar que todo lo que aparece en nuestro camino es tan perfecto, ¿no? Que no hay error en nada de lo que aparece en nuestro camino. Y bueno, pues sí, hay momentos que parece que andas más perdida, que estás más confundida, que te encuentras un poquito más alborotada o más, o lo que decimos, ¿no? Desde el aparente juicio, ¿no? Más desconectada. Y bueno, pues todo eso forma parte del camino. Pero cuando has elegido realmente la paz de Dios de todo corazón, todo regresa, ¿no? Todo regresa a la paz y además lo hace cada vez más fácilmente, ¿no? Con mucho menos resistencia, porque es evidente que en la medida en la que vamos sanando, en la que vamos recordando la realidad de nuestro ser, no voy a decir que no haya resistencias, porque no estoy libre de resistencias, pero la intensidad de estas resistencias no tienen nada que ver con las resistencias que podía experimentar hace un tiempo, ¿no? Hace 10 años o 15 años, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Y la respuesta a esta resistencia procede realmente desde la confianza profunda en tu maestro, en tu maestra, en el amor interno, ¿no? Y cuando realmente tú extiendes el amor a lo que sea que esté aconteciendo en tu experiencia, extiendes la paz de Dios a lo que sea que esté aconteciendo en tu experiencia, el milagro sucede, ¿no? Un El milagro milagro sucede. sucede. ¿No? Escuchándote me vienen muchas cosas y me vienen muchas preguntas, porque quisiera que quienes nos estén escuchando puedan ser acompañados a través de esta live, si tiene que ser así. Y es interesante hablar de sanar nuestra vida, porque nuestra naturaleza es sana y pura. Nuestra naturaleza es ese amor y ese silencio y esa paz. Sin embargo, eh, hablamos de sanar nuestra vida. Y a mí me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque es tu proceso, ¿no? Del caos y del bullicio y de unificarnos a una voz así al reconocimiento de nuestro ser. Me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque eh, Sanar nuestra vida. Sanar nuestra vida comienza para comenzar a sanar nuestra vida, tiene que haber un mínimo de escucha. Tiene que haber un mínimo de escucha. Cuando hablo de escucha, hablo de escucha interna. Un hilito, un hilito de escucha, ¿no? Porque si no, si realmente ese hilito de, vamos a ver, la conexión con el maestro siempre está, ¿no? Pero la disposición a escuchar no siempre está. A eso me refiero, ¿no? Me refiero a nuestra disposición a escuchar. Por eso hablo de este hilo de escucha, porque de alguna manera yo creo que todos hemos empezado el camino viviendo previamente lo que es estar hipnotizada por el mundo, ¿no? Porque realmente lo primero que intentas en tu camino de sanación es sanarte a través de las leyes del mundo, ¿no?
Intentas ser alguien que encaje, intentas ser una buena amiga, intentas ser una buena persona, intentas hacer las cosas lo mejor que sabes, intentas seguir unas normas, intentas ser solidaria, intentas encajar en este mundo, ¿no? Pues bueno, esa es la manera en la que comenzamos el camino, ¿no? Intentamos encajar, intentamos ser buenas personas, intentamos ser buenas hijas, buenas amigas. Nos damos a este intento, ¿no? Esto es lo primero que sucede, ¿no? Pero claro, intentar sanar siguiendo un sistema de pensamiento que está basado en la separación, en la culpa, en el miedo, en la corrección de- de- del error a través del ataque mental, ¿no? Un sistema de pensamiento que está sujeto, ¿no? por la creencia básica de que el sufrimiento tiene sentido, pues realmente es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso, aparte que todos sabemos que la premisa de este sistema de pensamiento es esfuérzate, busca, inténtalo, pero no encuentres nunca la salida, ¿no? No encuentres nunca la sanación. Y de alguna manera así comenzamos todos el camino, ¿no? O sea, el deseo de sanar, el deseo de vivir una vida plena, el deseo de vivir una vida completa es inherente a todos nosotros. Es inherente, está ahí desde siempre. El deseo de vivir una vida completa. Ahora bien, claro, si realmente este deseo, ¿no? se lo entregamos pues este sistema de pensamiento de miedo, a este sistema de pensamiento de separación, a lo que se llama este sistema de pensamiento del ego, pues lo que vamos a experimentar es un camino de sufrimiento. Y es cuando llega, ¿no? Es cuando llega este momento que dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Lo primero que te planteas es que debe ser que algo estás haciendo mal, porque tú Porque no estás estoy siguiendo, feliz, porque no estoy en porque, paz. claro, tú estás siguiendo las normas que se supone que debes de seguir para sentirte plena, para sentirte feliz, para sentirte en paz, para sentirte completa, para sentirte que estás en relación con la vida y con todo, y resulta que, como tú bien has dicho, ¿no? Esta maravillosa lección, algo debo estar haciendo mal porque no estoy en paz. Y bueno, lo primero que haces es que buscas dentro y dices, bueno, pues debe haber algo en mí por lo que no estoy en paz, que no esté bien, ¿no? Que debe ser que aquí hay algo erróneo, ¿no? Y bueno, pues empieza un sistema de mejora, de reparación, de este personaje, ¿no? Para ser amado, para poder expresar amor. Y claro, pues eso, un buen día ya te das cuenta que no, que tiene que haber otra manera, realmente tiene que haber otra manera. Y en este momento, fíjate, ocurre algo muy bello, ¿no? Hablo de momento, que probablemente no es un momento, ¿no? Sino un proceso, ¿no? En este momento, en este proceso, ¿no? Sucede algo, ¿no? Y es que al retirarle tu atención a la voz del ego, ¿no? Al retirarle tu atención al sistema de pensamiento del ego, este empieza a dejar de tener tanta relevancia y tanto poder sobre ti. Y en este momento en el que dejas de llevar tu poder, ¿no? Al ego, en este momento en el que dejas de llevar tu atención al ego y le empiezas a retirar el poder, fíjate, en este momento el griterío del ego empieza a disminuir. Y es en este instante donde empiezas a sentir esa presencia amorosa que siempre ha estado ahí. Empiezas a escuchar. Empiezas realmente a escuchar esta presencia amorosa que siempre ha estado ahí, la voz del espíritu, la voz del maestro, ¿no? Es aquí donde empieza el camino realmente de sanación. Es aquí donde empieza el camino realmente de sanación, ¿no? Donde
comienzas a cultivar tu deseo profundo de paz, tu deseo profundo de unidad, tu deseo profundo de ver de otra manera. Empieza realmente a cultivar esto en tu cotidianidad. Para mí, en mi camino, el descubrimiento del silencio fue clave. La relación con el silencio. Comprendí muy tempranamente que mi práctica no iba a tener ningún sentido si yo no comenzaba a darme espacios de quietud y de silencio en mi cotidianidad. Comprendí muy tempranamente que el intelecto no era lo que me iba a ayudar a conocer a Dios. Bien, estaba bien leer, estaba bien buscar información, estaba bien practicar, ¿no? a un nivel intelectual, porque evidentemente todo forma parte del camino, pero comprendí que el intelecto no era aquello que me iba a ayudar a conocer a Dios, que realmente cuando yo sentía que el sistema de pensamiento caía por un instante, ¿no? Aunque luego se volviera a formar, ¿no? Como una Tetris, ¿no? Pero por un instante cayera, ¿no? Eran esos momentos en los que yo me aquietaba, me daba el silencio y empezaba a dejar reverberar que esa frase o esa palabra, elijo paz ahora, ¿no? Por ejemplo, esa frase, esa palabra, esa lección, ¿no? Del curso, esa comunicación que me había llegado, empezara realmente a reverberar dentro de mí en una paz profunda. Porque es ahí donde se producía el milagro. Es ahí donde se producía la transformación. Es ahí donde yo empecé a realmente a conocer a la mente de Cristo, a la mente de crística en mí. Es ahí. Porque en esos momentos de silencio, de vaciado, y no solo de vaciado, sino de receptividad. Porque muchas veces hablamos del vaciado y se nos olvida que el vaciado no es nada si no está habitado por una disposición, por una receptividad a la voz, ¿no? A la voz que habla por Dios, por una receptividad al Maestro, ¿no? En ese vaciado, en esa profunda receptividad, en esa disposición, es como que el corazón de Cristo se abre en ti, ¿no? Y es aquí donde empiezas a comprender, realmente. Es aquí donde empiezas a comprender y empiezas a aceptar. Es aquí donde empiezas a comprender y empiezas profundamente a aceptar. Aceptar esto que te está siendo dado. Elijo paz ahora. ¡Wow! ¿Qué es esto de elegir la paz? Y empiezas a sentir lo que es elegir la paz. Empiezas a comprender qué es una elección a un nivel profundo. Que es llevar tu atención, que es llevar tu poder. No hablo nunca de un poder personal, ¿no? Sino de tu poder entendido como el recuerdo del espíritu en ti, ¿no? Es llevar aquí, es llevar tu atención, es llevar tu poder ahí, ¿no? En esa dirección, elijo paz. Pues es que entonces te das cuenta que si eliges paz, no puedes elegir paz y miedo a la vez, ¿no? Entonces tienes que retirar la atención a la elección de miedo que habías hecho anteriormente para llevar toda tu atención a esta elección de paz, ¿no? Ahora. ¿Y qué es ahora? Estas preguntas son tan fundamentales y tan necesarias realmente para empezar a sanar nuestra vida. Comprender que no sabemos nada, que no sabemos absolutamente nada, que todo lo que creemos saber es falso. Comprender que no sé lo que es elegir, comprender que no sé lo que es la paz, comprender que no sé lo que es ahora. Y
aquí se abre esta espaciosidad, ¿no? Donde empiezas a escuchar. Entonces es el maestro el que empieza a comunicarse realmente contigo, ¿no? Con tu ser desde tu centro. Y empiezan a suceder las revelaciones. Empiezan a suceder las revelaciones, empieza a suceder en ti el verdadero conocimiento, donde dices, vaya, ya sé lo que es elegir, ya sé lo que es la paz, ya sé lo que es ahora. Y es aquí donde realmente se empieza a transformar toda nuestra vida, ¿no? Es aquí donde se empieza a transformar toda nuestra vida. Por eso en nuestra práctica, en la práctica de la escuela, en la práctica de Jorge, en mi práctica, ¿no? Es tan importante la relación con el silencio. Es tan importante la relación con el silencio. Muchas veces pues se acercan personas a mí, ¿no? Que están estudiando, por ejemplo, ¿no? El curso de milagros, ¿no? Y se repiten las lecciones y se repiten las lecciones y, y llevan años haciendo las lecciones. Y yo siempre les digo, pero tú practicas el silencio. Tú dejas espacio en tu día. Tú dejas espacio en tu día realmente para que todo esto que estás escuchando, todo esto que estás leyendo, se asiente en tu interior. Sin silencio no hay sanación. Puedo resistirme lo que quiera, pero sin silencio no hay sanación. Y cuando hablo de silencio, hablo de un silencio externo y de un silencio interno. Porque el silencio interno comienza a cultivarse con un silencio externo. Quiero decir, párate, párate, déjalo todo. Empieza a dar tu tiempo a Dios. Sí, es cierto que con esta propuesta hay veces, bueno, hay veces no, siempre brota un miedo en nuestro interior. Porque realmente hemos depositado nuestras confianzas, hemos depositado nuestra salvación en el tiempo. Por lo tanto, creemos que tenemos que hacer muchas cosas y estar todo el día haciendo muchas cosas, aunque sean muchas cosas espirituales, no importa. Tenemos que estar haciendo todo el día muchas cosas para llenar todo nuestro tiempo con actividad. Entonces, cuando se nos plantea la invitación de párate, para, respira, hazte consciente de esta respiración. No tienes que hacer nada. Simplemente permítete vivir este momento sintiendo la sensación de que no tienes que hacer nada. Tan solo respira, siente. Deja que una frase que va a reverberar del interior de tu corazón te acompañe. Empieza a establecer realmente una comunicación íntima con tu maestro. Que la práctica venga desde dentro. Escucha. ¿Qué tiene tu maestro que decirte en este momento? Conversa con él. No como algo separado de ti, sino como la presencia del Cristo en ti. Conversa con él. ¿Qué tienes que decirme? ¿Cómo vamos a vivir este momento? Y aquí sucede el encuentro. Y entonces comprendes que todo lo que andabas buscando está dentro de ti. Está justamente ahí en tu centro. Está dentro de ti. Y que eso que pretendías resolver y buscar leyendo interminables lecturas que nunca se acaban, está dentro de ti. Y eso que pretendías
conocer, yendo a 1000 cursos y a miles de retiros, y no estoy diciendo que todo esto no esté bien, que es maravilloso, está dentro de ti. Date a la quietud, date al silencio. Deja de sentirte una abeja atareada, yendo de flor en flor, intentando extraer el néctar que crees que te falta. Y respírate aquí, en tu ser, en tu centro. Es así realmente como luego vas a volver a esa lectura maravillosa que te enamora y que te toca, y vas a poder sumergirte en ella sintiendo que esa propia lectura se te ha dado a ti y que está brotando de ti, que no es nada ajeno a ti. Y podrás ir a un retiro de silencio y comprenderás que ese retiro no es nada ajeno a ti, sino que está brotando de tu propio ser, que está brotando de tu propia mente, y que no es ni más ni menos que el escenario que has pintado en tu conciencia para unirte y celebrar lo que ya está siendo conocido en tu interior. Regalo de la propia rendición que ha sucedido en tu centro, a través de la cual te has abierto realmente a escuchar lo que siempre ha estado, lo que siempre ha estado en ti. Por eso el silencio es tan importante. Un silencio externo, una parada externa que te va a llevar a un silencio interno, a una parada interna. ¿Y qué creo? ¿Que en este silencio interno no va a haber pensamientos? Sí, claro que va a haber pensamientos. Que estamos buscando una mente vacía de pensamientos. Es verdad que hay momentos en este silencio en los cuales se abre un espacio donde realmente no existe ningún pensamiento temporal. No existe ningún pensamiento temporal. Eso no quiere decir que no exista el pensamiento creativo, co-creado, en el cual estás co-creando, ¿no? Con el Padre, ¿no? Pero no vamos a obsesionarnos con buscar una mente vacía de pensamientos, sino que nos vamos a dar en este silencio simplemente a comprender que en la unión con el Espíritu me vuelvo completo permiso a todo lo que está aconteciendo en mi conciencia. Y este completo permiso a todo lo que está aconteciendo en mi conciencia me recuerda que nada es rechazado por el amor. Nada. Nada es rechazado por el amor. Absolutamente nada. Entonces, en este espacio que sucede en la unión con el reconocimiento del Cristo en mí, sucede un pensamiento de miedo y la voz está a cargo. Y regreso ese pensamiento a la fuente. Y entonces lo que parecía que era todo se convierte en nada. Y entonces yo reconozco el todo que soy. Y aparece otro pensamiento, un pensamiento de juicio, un pensamiento de rechazo, un pensamiento de ataque, un nuevo límite que he dibujado en mi mente. Y de nuevo recuerdo, regreso al centro, tomo contacto con el Cristo interno en mí, con el Espíritu en mí. Y regreso a este pensamiento a la paz, regreso a este pensamiento, a como lo digo yo, ¿no? Que me gusta mucho hablar de la llama, bueno, lo digo yo, no lo digo yo porque está en las escrituras, ¿no? Esta llama de amor vivo, ¿no? Esta llama de amor vivo. Regreso a este pensamiento, a esta llama de amor vivo, ¿no?
Aquí todo es permitido, todo es permitido. Y de nuevo mi corazón se abre, mi corazón se expande, ¿no? Y aparece otro pensamiento y de nuevo, ¿no? Lo regreso al Espíritu, lo regreso al Cristo en mí. Aquí todo es comprendido, las ilusiones se convierten en nada, lo que es la realidad se vive como todo. Y aquí en este caminar, en esta práctica, en este darme, mm, pues voy aprendiendo, ¿no? Cada vez a confiar más y más, más y más, más y más en la realidad de mi ser. En la realidad de mi ser que es y que se expresa, ¿no? Como la paz de Dios ahora. Es interesante porque cuando estamos ahí, esos pensamientos de miedo, de ataque, te das cuenta de su inocencia, Mm, te das cuenta que no son nada, que no significan nada, que tú les has dado una realidad falsa de ataque, de defensa, de cubrir aquello que tú has creído de carencia, que tú te has creído, que existe algo fuera de ti que pueda alimentar aquello que falta en ti. Eso no es más que una fantasía inocente de buscar el amor y la paz donde no se puede hallar. Y ahí en el silencio, para todos quienes nos escuchan, esta práctica tan generosa, no se puede escribir con palabras, está la vida, se expresa la vida misma. sí, así es un silencio lleno. Es un silencio que hay que transitar y en el que al que os invito a aprender a confiar, darnos en confianza en él. Porque es cierto que cuando comenzamos la práctica de silencio, bueno, pues en algún momento, sobre todo si me dejo en soledad, pues puede resultar un poco, como diríamos, ¿cuál sería la palabra? ¿No? Un poco intimidante, ¿no? Un poco intimidante y desafiante, ¿no? Pero si realmente me doy simplemente, ¿no? Como un juego, ¿no? Como un juego, como un juego, como una niña, ¿no? Jugando que en este momento se quiere dar a la práctica, ¿no? A la práctica del silencio, ¿no? Pues me doy a esta práctica y comienzo a respirar y empiezo a observar, ¿no? Todo el movimiento de mi mente. Empiezo a observar todo este movimiento, todo este río, ¿no? Todo este río de pensamientos, todo este fluir de pensamientos. Y bueno, simplemente recuerdo, ¿no? Recuerdo que no estoy sola. No estoy sola, recuerdo que voy con el ser y que en cada respiración, cada respiración está aquí la presencia del amor de Dios expresándose, ¿no? Y que puedo vivir este momento, que puedo vivir este momento desde la paz y bueno, poco a poco pues nos vamos rindiendo, ¿no? Rindiendo a este silencio y cuando empezamos a sentir los regalos que el silencio tiene para nosotros, no comprendemos, ¿no? Pasar ni un solo día sin comenzar nuestro día entregados al silencio, dados al silencio, confiando en el silencio y reconociendo lo que es la profunda y verdadera oración en este silencio. Que de esa manera podemos relacionarnos desde ahí y podemos hacer lo que nos toque hacer en este mundo desde ahí. Y esa es la bienaventuranza, que tenemos todos el acceso a ella, parar de proyectar las ideas y fantasías que tengo en la mente y reconectarme ante cualquier situación mundana en este silencio, aplicar la neutralidad del silencio a cualquier experiencia que tengamos,
porque es en esa neutralidad como nos está compartiendo Reyes hoy, donde la felicidad se expresa. Y la experiencia puede ser elegida desde una mente silenciosa sin proyectar nuestros juicios, nuestra memoria, nuestra personalidad, nuestra persona, que es la única que sufre esa cosa memorizada que hay, que ha aprendido a pensarse a través del sufrimiento, pero que no es real y que ha sido una fantasía y que ha olvidado quién es porque se ha pegado a pensamientos concretos, identificándose y creando una identidad falsa a través de una historia de pensamientos concretos de dolor y de sufrimiento, que hasta esos pensamientos son inocentes, porque de verdad son impermanentes totalmente. Se quedan en mi memoria si yo los elijo. Por eso Reyes nos ha estado hablando hoy de nuestra capacidad profunda devocional de elegir el silencio. Recordemos esto a cada instante porque es un gran regalo para hoy entender esto y ante cualquier experiencia, hacer esta práctica genuina de recordar nuestra esencia. Ahí no hay forma, ahí no hay pensamientos de ataques y si hay, son solo movimientos de la conciencia, nada más. Pero yo soy el silencio. Por tanto, quisiera preguntarte algo que te escuché, que es que este camino del silencio no es inactivo, es activo. Sí. Podemos hablar de esta idea en dos niveles, ¿no? Vamos a empezar por el nivel más metafísico, ¿no? Si queremos decirlo, más profundo, ¿no? El silencio es algo totalmente activo, en el sentido de que cuando tú te das al silencio y te rindes a él, te encuentras con tu verdadero ser, te encuentras con el Cristo interior. Y es aquí donde realmente empiezas a comprender qué es la creación. Es aquí donde empiezas a comprender qué es la creación. Me refiero a que es totalmente activo, a que está constante en el silencio, es donde descubro realmente que mi naturaleza es constantemente creadora, que soy mente, corazón, ¿no? Y que mi naturaleza es totalmente creadora. Entonces, al reconciliarme, ¿no? al reconciliarme, al volver a aceptar, ¿no? El amor de Dios en mí, realmente comienzo a vivirme dentro del camino del humano como una perfecta co-creadora, donde comienzo a comprender qué es la relación. Por eso hablo de que el silencio no es inactivo, ¿no? En este nivel profundo. ¿Qué es la relación realmente? Este acto sagrado y de comunicación real, de comunicación profunda, que está siempre sucediendo entre el Hijo de Dios y el Padre. Es un acto de co-creación, donde hay relación sin separación. Bueno, pues de este acto de co-creación entre Dios y su Hijo sin separación, sucede la maravilla de toda la creación, ¿no? Digamos que el mismo Dios necesita a su Hijo, ¿no? Para que realmente suceda la expresión de Dios, ¿no? La expresión de Dios. Entonces, puedo imaginar lo que es la creación de Dios, ¿no? Puedo imaginar cómo la creación de Dios es algo que está en constante movimiento, ¿no? En constante creación. Es una creación ilimitada, ¿no? No se agota. Y esto lo descubro en el silencio. Esto lo descubro en el silencio. Una vez que lo descubro en el silencio, este poder creativo de la Santa Hija de Dios, ¿no? En perfecta unidad con el Padre,
porque no hay creación sin unidad. ¿Mm? La creación en la separación no existe. A veces creemos que podemos crear desde la soledad, ¿no? Bueno, este es el sueño del ego, ¿no? Crear en separación, pero no es posible, no es posible crear en la separación. Entonces, una vez que realmente hemos reconocido en el silencio, en la quietud, en este vaciado, en esta receptividad profunda del amor de Dios, vamos encontrándonos realmente con lo que es ser un ser creativo en relación con Dios, pues es inevitable que queramos expresar esto en lo humano. Es inevitable que queramos expresar esto, ¿no? A través de la individuación del alma, ¿no? Que se está expresando, ¿no? Aquí, en esta experiencia en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿No? Pues que entonces empezamos a vivir en este mundo sin ser de este mundo, ¿no? Esta es la maestría. La maestría que yo he comprendido no hace demasiado tiempo, que esta era mi verdadera maestría, una vez que he aceptado el amor de Dios, una vez que he comprendido lo que es la oración, una vez que he comprendido que todo momento es un acto creativo de co-creación con Dios. Eh, una vez que he comprendido esto, entonces he comprendido que estoy aquí para expresar a Dios en este mundo y que esta es la maestría. Y que muchas veces esta expresión, en muchas ocasiones me voy a olvidar de que no hay creación en soledad y que solo puedo co-crear con Dios, y voy a creer que esto que está brotando de aquí no son las palabras que Dios está derramando en mí, sino que es algo que Reyes dice. Claro que va a aparecer en un momento dado, está a rogarme, ¿no?, la autoría de Dios. Claro que va a aparecer. Pero cuando estás entregada al camino de todo corazón, la unión con el Padre te va a llevar a que esa falsa percepción, ¿no?, esa confusión que ha surgido en tu mente por un instante en el cual has jugado a rogarte la autoridad de Dios, se desvanezca, ¿no? Se desvanezca. Y entonces comprenda de nuevo que mi sentido es vivir en este mundo sin ser de este mundo. Entonces aquí es cuando comprendes que en cualquier momento, independientemente de lo que estés haciendo, el silencio está reinando en ti. El silencio está reinando en ti. Entonces estás haciendo una conferencia, están sucediendo las palabras a través de este instrumento de enseñanza y aprendizaje que se llama cuerpo, y a través de esta conciencia que está puesta al servicio de Dios, y estás expresando, estás compartiéndote en una conferencia o en un encuentro, y el silencio está. No es un silencio muerto, no es un silencio yermo, es un silencio lleno de creatividad. ¿Qué significa esto? Es un silencio activo porque es un silencio que está pleno de Dios. Pleno de amor. Pleno de amor. Por eso es un silencio activo, por eso es un silencio pleno. Y esta es la maestría, ¿no? Una vez que reconozco al Cristo interno, quiero darlo. Quiero darlo. Ahora. Ahora. En todo momento, en mi cotidianidad. En la conversación que estás teniendo con tu hija. Quiero dar al Cristo aquí, en este momento. En la conversación que estás teniendo con una amiga, cuando vas de camino al trabajo, cuando estás haciendo la contabilidad del dinero con el que cuentas para el mes, de los pagos que tengas que hacer. En todo momento, cuando aparece cuando se manifiesta una enfermedad, ¿no?, en el cuerpo, no importa, ¿no? Ahí estás, ¿no? El Cristo interno aquí, revelándose, manifestándose,
aquí estoy, en silencio y estoy hablando, en silencio y estoy caminando, en silencio y estoy escribiendo, en silencio y estoy cantando, en silencio y estoy cocinando, en silencio y estoy tomando un baño, en silencio. Y el amor de Dios te está sosteniendo en este silencio, ¿no? En este silencio. Es como un dejarte, ¿no? Es como un dejarte caer ahí, ¿no? Es como un dejarte caer en ese amor que te sostiene, que te sostiene. Surge cualquier cosa y desde ahí, desde el silencio, la presencia del observador absoluto se atestigua cualquier cosa que está ocurriendo. Y se Eso, vive con integridad, porque se vive desde la coherencia de vivir en el momento presente, siendo testigo y parando de enjuiciar, de interpretar, sino de ser útil, porque de lo que se trata es ser útil. Y cuando en esta utilidad el amor es el que se expresa o el silencio es el que se expresa, cualquier acto que está ocurriendo desde el amor. Y esa es la diferencia. Y como bien hemos hablado y como bien ha hablado Reyes y lo ha repetido en varias ocasiones, el llamado a ese silencio, primero es como reconozco que he estado perdida, fue lo primero que hablamos, y reconozco que es una fantasía, y reconozco y soy honesta que tiene que ver con un sistema de pensamiento errado, pero reconozco y llamo ahora, como una diana, dicen los advaitas, a mi ser profundo, a esa voz creadora, activa, amorosa, a través del silencio, para que pueda expresarse a cada instante. Y este es el milagro de la creación. Porque sí, si elegimos al ego como plan de salvación, ahí no hay plan de salvación. Ahí hay dolor y sufrimiento porque el mundo del ego es el mundo de la creencia en la separación y en la muerte. Pero si nos damos cuenta que somos ese silencio no tiene sexo, no tiene color, no tiene forma, no necesita nada, necesita solo ser y expresarse como parte de la totalidad que es y que somos todos a través de él. Me gustaría que habláramos para finalizar, se nos ha ido esto, aquí no hay tiempo, en el silencio no hay tiempo, una maravilla. Habláramos, nos dejes unas palabras, algo para una práctica que ya ha sido bastante, esto ha sido una gran meditación, este encuentro profundo. Nos digas algo para finalizar esta live y dándote las gracias profundas, que en verdad el silencio está operando aquí. pues vámonos al silencio, amor. ¿Mm? Vámonos Vámonos. al silencio, vamos a cerrar los ojos. Cerrar los ojos nos ayuda para comenzar una práctica profunda de silencio. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la percepción de los ojos del cuerpo nos distrae muchísimo, dando realidad a un montón de conceptos y de significado que no son nada, pero al que le hemos dado el poder de ser algo. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y simplemente vamos a tomar contacto con la respiración. Siente tu respiración. Permite que sea la herramienta que ahora está disponible para ti para volver a tu centro. Siente que en este momento existe un momento en el cual puedes elegir.
elegir es unirte al espíritu en ti, unirte al maestro en ti. En este momento puedo elegir. Puedo elegir perderme en el miedo, en el rechazo, en el juicio, en cualquiera de las formas que toma la creencia de la separación que por momentos sujeto en mi mente. Sí. O puedo centrarme en la escucha profunda del corazón, reconocido en la paz de Dios, y elegir la verdad. En este momento elijo la verdad. Soy libre de elegir la verdad. Comprendo que la verdad no es todo ese conocimiento del mundo que acumulo para sostener en mi mente la ilusión de saber. Y dejo caer todo ese conocimiento del mundo que no es nada. Elijo la verdad, elijo la paz. Elijo el amor de Dios ahora. Siento la quietud. Quizás aparezca la tentación en mi mente de identificarme con esos pensamientos temporales y pensar en lo que tengo que hacer dentro de un rato, o perderme en pensamientos de pasado. La observo y regreso a mi centro. Aquí está mi centro de poder, donde reconozco a Dios viviéndose en mí y yo siendo una con Él. Donde reconozco el poder de mi centro, de mi corazón recordado. Y elijo paz. Elijo la paz ahora. Siento que como en esta lección de paz, va sucediendo un vaciado. Un vaciado de todo aquello que parecía tan importante y que no es nada. Un vaciado de todas las expectativas e intentos de control con los que juego a diario en mi mente para intentar sentirme a salvo. Un vaciado de todo lo que creo saber, suponer. Sucede un vaciado de todo lo que es nada. Te invito a darte aquí.
a llevar toda tu atención a este instante. A dejarte en este instante ser mecida por el amor. A permitirte en este instante reconocer la verdad de tu ser. A recordar en este instante quién eres en realidad. ¿Cuál es tu sentido? ¿Y cuál es tu verdadero deseo que está por encima de cualquiera de esos pequeños deseos programados y temporales? Aquí me doy en un profundo descanso, en el silencio. No hay tarea, no hay nada que venga después, no hay nada que esté pendiente, no hay logro ni mérito, no hay éxito, no hay fracaso, no hay tú ni yo, no hay dentro ni fuera. Solo paz. Y recuerda, amor, en cada momento de perturbación interna en el que te sientas perdida, en el que te hayas olvidado de tu realidad y de tu ser, en el que sientas soledad, tensión. Recuerda que eres totalmente libre de llevar tu atención al mundo o llevar toda tu atención a Dios. Elijo paz es lo mismo que decir elijo a Dios ahora, elijo al Padre ahora, elijo la unidad. Y permítete sorprenderte con los infinitos regalos, dádivas que son derramadas sobre ti. Por el amor que mueve la vida. Es mi deseo profundo llevar mi atención a Dios en todo momento. Que así sea. Así es. Amén. Amén. Mm. En silencio, cerramos esta live, dando las gracias profundas, a recordar qué es lo que somos,
y a que Reyes Ollero haya hecho este encuentro en Dharma Global. Los invito a que hagamos la práctica, porque ahí en el silencio, la dicha plena que muchas veces andamos buscando, se expresa y siempre está. Pídelo, permítelo. Muchas gracias, Reyes. Namaste, Gracias. gracias, Namaste. gracias, Namaste. gracias. Gracias por este encuentro. Gracias a Dharma Global que nos acompaña, hace posible esta comunicación, esta devoción hacia el amor. Y nos vemos aquí, siempre. Gracias. Siempre juntos. Gracias. Gracias. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas y hermanos, por estar aquí. Gracias. Siempre. Gracias. Bendiciones. Gracias. Sí.